Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Reposamos en Cristo por la fe. Hay un libro en el Antiguo Testamento que tiene el título Jesús. ¿Puedes adivinar cuál es? Es el libro de Josué. Josué fue tomado del nombre en hebreo y Jesús del mismo nombre en griego. Pero tienen la misma raíz y quieren decir Jehová salva o Salvador. Como la sección D en el libro de Hebreos menciona varias veces tanto a Josué como a Jesús. Sería interesante hacer una comparación entre ellos. Dios no hace nada por azar, y el hecho de que el nombre del líder de Israel concuerda con el nombre humano del Hijo de Dios no fue un accidente. Veremos algunas similitudes entre ellos. Josué, su nombre quiere decir Jehová salva. Jesús, su nombre quiere decir Jehová salva. Josué fue siervo de Moisés hasta la muerte de este libro de Éxodo capítulo 33 versículo 11. Jesús vino al mundo como el siervo divino. El libro de Mateo capítulo 20 versículo 28. Josué se sometió a Dios y siguió sus instrucciones al pie de la letra. En el libro de Josué capítulo 5 los versículos 13 hasta el 15. Jesús se sometió totalmente al Padre y cumplió todo lo que el Padre le encomendó. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 34 y también capítulo 17, versículo 4. Josué guió a Israel a la victoria militar en Canaán. José, capítulo 24, versículo 18. Jesús está guiando a su pueblo a la victoria espiritual. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Josué dio reposo a Israel en Canaán, en el sentido que descansaron de peregrinar en el desierto y tomaron posesión de la tierra prometida. Josué capítulo 23, versículo 1. Jesús da reposo en esta vida a los que creen en Él y en el sentido que les libra del pecado y les da la paz de Dios. Romanos capítulo 5, los versículos 1 y 2 y Filipenses capítulo 4, versículo 7. Josué y Jesús. Josué dio reposo limitado a Israel, pero Jesús da reposo completo a los que acudan en Él. Reposamos en Cristo por la fe. El libro de Hebreos, capítulo 4, los versículos 1 hasta el 10. ¿De qué reposo estamos hablando? Como vimos en el estudio anterior, Jesús ofrece 3 clases de reposos a los que confían en Él y se someten a su voluntad. El reposo de la salvación eterna. El creyente reposa en Cristo cuando recibe el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna. En el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28 y el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 3. Este reposo depende totalmente en la obra de Cristo a su favor y nunca se puede perder. El reposo de la sumisión. El creyente reposa en Cristo después de la salvación cuando se somete a Él en obediencia total. Esta es la vida cristiana victoriosa y la vida controlada por el Espíritu Santo. En el libro de Mateo capítulo 11, los versículos 29 y el 30. Y también lo veremos en el libro de Hebreos capítulo 4, los versículos 11 hasta el 13.
Y en la carta de Pablo, Efesios, capítulo 5, los versículos 18 hasta el 20. El reposo eterno, el creyente encontrará perfecto reposo en la eternidad con Cristo. No habrá más lucha contra el pecado y estaría en plena unión con su amado Salvador. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Y también en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Hebreos habla de todos estos reposos espirituales y entendemos de cuál estamos hablando por el contexto. Como puede ver, el pasaje que estudiamos hoy se refiere a la primera y la tercera clase de reposo. El peligro de no reposar en Cristo. En Hebreos capítulo 4, versículo 1. Tenamos, pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Este versículo empieza con una palabra que asusta a algunos creyentes. Empieza con temamos. Ahora bien, ¿qué debemos temer? ¿Debemos temer perder la salvación como enseñan algunos? Claro que no. Debemos temer caer en los mismos pecados de Israel: la obstinación, la rebelión y la incredulidad. Israel fue librado por Dios de la esclavitud, pero no entró en el reposo de Canaán por muchos años por su falta de confianza en Dios. Dios ofreció reposo a Israel, pero ellos no lo disfrutaron por muchos años a causa de la incredulidad. Dios todavía está ofreciendo reposo espiritual a los que quieren recibirlo. En este pasaje es probable que el autor de Hebreos está haciendo un juego de palabras entre reposo y gerencia, las cuales se usan como sinónimos en varios textos en la versión Septuaginta. Deuteronomio capítulo 3, versículo 18 hasta el 20. Y los mandé entonces, diciendo Jehová vuestro Dios, os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y heredan ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Libro de Deuteronomio capítulo 12, versículo 9 hasta el 19. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pareces el Jordán y habitarás en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitarás seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Y os alegréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer sus holocaustos en cualquier lugar que veréis, sino que en el lugar
que Jehová escogiere en una de tus tribus. Ahí ofrecerás tus holocaustos, y ahí harás todo lo que yo te mando. Con todo podría matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te ha dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la del gacela o del cervo. Solamente que sangre no comeres, sobre la tierra la derramas como agua. Ni comerás en tus publicaciones el diezmo de tu granado, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de sus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometeres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de sus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus publicaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. En estos textos, Moisés claramente define al reposo de Israel en Canaán como la herencia que Dios les ha prometido. Ellos rechazaron su herencia, pero nosotros no debemos hacerlo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy? En primer lugar, Dios nos está ofreciendo un reposo exquisito y una herencia eterna. Podemos aprovechar su oferta por la fe cuando creemos su palabra y actuamos sobre ella. Nuestra alma descansa en Jesús. Al no creer, perdemos el reposo que Dios nos ofrece. ¿Cómo lo perdemos? Hay dos maneras. El incrédulo que no acepta a Jesucristo como su Salvador no puede descansar en Él. Sigue tratando de encontrar satisfacción en las cosas de esta vida. Intenta llevar su vacío espiritual con buenas obras, ritos religiosos, vicios, trabajo, familia, cosas materiales. El creyente que ha confiado en Cristo como su Salvador también puede perder la paz, el descanso que Dios tiene para él si duda de la obra completa de Jesús a su favor, si piensa que tiene que mantener su salvación por sus propias obras y esfuerzos, no podría descansar. Debe reconocer que Jesús lo ha liberado una vez para siempre de las garras del pecado, de la ira de Dios y de la condenación eterna. Este es el mensaje global del libro de Hebreos. No basta oír el mensaje de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En muchas partes Dios nos exhorta en la Biblia que no basta saber la voluntad de Dios. Tenemos que ponerla por obra para poder aprovechar la promesa de Dios. Tenemos que creerlas. Si creemos sus promesas, obedecemos sus mandamientos. La fe y la obediencia van mano en mano. No puede haber fe verdadera sin obediencia. No puede haber reposo espiritual sin confianza completa en el autor de nuestra salvación. Descansemos en Cristo por la fe en su obra perfecta.
El libro de Hebreos, capítulo 4, los versículos 3 hasta 5. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. El reposo del creyente en Cristo se compara en estos versículos con el reposo de Dios después de terminar la creación. El libro de Génesis capítulo 2 versículos 2 y 3 dice así: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. ¿En qué sentido reposó Dios el día séptimo? La palabra hebrea traducido reposo es Shabbat, que quiere decir literalmente ceso de actividades. No indica que Dios estaba cansado, ni que necesitaba tiempo de ocio para recuperar sus fuerzas. Tampoco quiere decir que Dios no hizo nada. El séptimo día, podemos decir que Dios reposó a las siguientes maneras: cesó su obra creativa, no siguió creando más cosas porque había hecho lo que había propuesto hacer. Todo estaba perfecto y no quedaba nada más que agregar. Libro de Génesis capítulo 1 versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios descansó entonces porque todo estaba hecho. Disfrutó de su obra completa. El vocabulario de los primeros dos capítulos de Génesis reflejan el gozo y la satisfacción que Jesús, el Creador, sintió al terminar su obra. Se recreó en la hermosura y la perfección de lo que había hecho. ¿En qué sentido participa el creyente en el reposo de Dios de su obra creativa? Este reposo tiene que ver con la salvación. Cuando creemos en Jesús como Salvador y recibimos su perdón y vida eterna, entraremos en un hermoso descanso espiritual. Cesamos de nuestras vanas obras. No seguimos tratando de alcanzar o mantener la salvación por medio de nuestros esfuerzos. Descansemos plenamente en la obra completa de Cristo. No tenemos miedo que podamos perder la salvación, porque ella está fundada plenamente en la obra perfecta de Jesucristo. Disfrutamos de lo que Jesús hizo por nosotros, la obra de Jesús en la cruz a nuestro favor y su victoriosa resurrección nos llaman de admiración y de adoración. Nuestro descanso está lleno de gozo y nuestra paz no tiene límites. Sabemos que somos de nuestro amado y que Él es nuestro. Nunca es tarde de descansar en Jesús. Hebreos capítulo 4, versículos 6 hasta el 8. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primeros se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, Otra vez terminan un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Los israelitas rehusaron entrar en el reposo que Dios le ofreció cuando por incredulidad y desobediencia se negaron a seguirle a Moisés. Josué y Caleb
en Cades Barnea. Vemos que hay una relación muy estrecha entre la fe y la obediencia. La incredulidad siempre resulta en desobediencia, porque si no confiamos en Dios, no vamos a someternos a su voluntad. La fe siempre resulta en obediencia, porque nuestra confianza se expresa en amor, certidumbre y sumisión en su palabra. Ahora bien, Israel entró en Canaán por fin bajo la dirección de Josué, pero no disfrutaron del pleno reposo que Dios quería darle. Su obediencia fue siempre parcial, mezclado con intemperancia, temor, idolatría y rebeldía. Por eso no pudieron recibir la completa herencia. El libro de Jueces cuenta la triste historia de obediencia parcial, derrota espiritual y anarquía social que vivió la nación después de entrar en la tierra. En el libro de Salmos 95, David amonestó a su pueblo a oír con atención a la voz de Dios con el corazón dispuesto a obedecerle. David sabía que Israel no estaba disfrutando de la plena bendición del Señor. Estaba perdiendo la bendición por su pecado, incredulidad y dureza de corazón. Hoy también Dios está invitando a entrar a su reposo. Cuando creemos en Jesús como Salvador, entramos en el reposo de la salvación. Compartimos la felicidad y satisfacción de Dios cuando terminó su obra creativa, cuando nos sometemos completamente a Jesús como Señor de nuestra vida. Entramos en el reposo de la victoria espiritual y gozosa, llenadura del Espíritu Santo. Llegamos a ser creyentes espirituales que comparten plena comunión con Dios. Jesús nos da descanso perfecto. El libro de Hebreos capítulo 4, los versículos 9 y 10. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas, como bronce de oro. El autor de Hebreos termina esta sección asegurándonos que Dios todavía está ofreciéndonos su reposo. Cuando entramos en su reposo, dejamos de depender de nuestras propias obras para ganar la salvación o para mantener la vida espiritual. ¿Tenemos una parte que hacer? Por supuesto que sí. Y en los próximos versículos vemos que es, pero la principal es descansar en lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Con esto terminemos, mis hermanos. Y ahora, para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación, para que tú puedas recibir la bendición de Jesús entrar en tu corazón y sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él te va a dar un gozo y una liberación, lo cual jamás lo puede experienciar. Repiten conmigo la oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de lo muerto. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por amarme, en el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar, voy a hacer una oración de bendición, y es una oración y una promesa y una bendición a la vez, que nuestro Padre eterno en los cielos, Jehová de los ejércitos, se lo entregó para su pueblo de Dios. A Aarón, a Moisés, para cada uno de nosotros es esta promesa de bendición. Se consigue en el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así:
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Que tengan una buena noche y buen amanecer. Acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.